Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a Desterrados. Hoy en un nuevo capítulo que vamos a tener una invitada muy especial, Estefanía Parra. Estefanía Parra, yo la conozco de hace muchísimos años, es una activista política, social, es internacionalista, es la coordinadora internacional de Voluntad Popular con una gran responsabilidad de llevar el partido Voluntad Popular y lo que es la diáspora, las estructuras de Voluntad Popular y sobre todo el apoyo a los migrantes a nivel internacional. Y hoy se encuentra con nosotros desde Madrid. Hola Estefanía, muy buenos días, ¿cómo estás? Un abrazo, Rafa. Gracias por la oportunidad. Contenta de estar compartiendo este espacio contigo. Gracias, Steph. Mira, Desterrados, como ya tú muy bien lo sabes, es un podcast dedicado a la migración y a la democracia. Y un poco la invitación que he hecho hoy contigo es para hablar sobre la diáspora venezolana, pero yo quería empezar primero con ese trabajo que tú estás haciendo. No muchas personas lo entienden, porque coordinar a nivel internacional, bueno, es que cuando decimos a nivel internacional es a nivel mundial, en donde haya un venezolano que esté luchando por la democracia y por la libertad de Venezuela, allí estamos nosotros y allí estás tú. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo se está organizando Voluntad Popular a nivel internacional? Sí, la verdad es que ha sido un proceso de permanente aprendizaje. Probablemente nuestro partido fue uno de los primeros perseguidos en esta lucha por la democracia, por recuperar la democracia en nuestro país. Desde muy temprano nosotros empezamos a generar el interés de la dictadura por callarnos. Y eso pues produjo que muchos tuviésemos que ir saliendo en diferentes momentos de esta lucha, de esta gesta heroica por la libertad. En diferentes momentos hemos tenido éxodos de activistas. Quiero decir, Venezuela hoy, como todos saben, es el país con más migrantes del mundo, un país que no está en conflicto propiamente dicho, exporta venezolanos diariamente y eso se ha incrementado en diferentes periodos. En el caso de nuestra casa, de nuestra organización política, Voluntad Popular, hemos también sufrido justamente la persecución de la dictadura que nos ha hecho pues expulsar cuadros políticos muy importantes en diferentes momentos, desde muy temprano. Y nuestro coordinador nacional y la dirección nacional del partido siempre ha considerado que esto puede ser una gran oportunidad para hacer un aporte, justamente en buscar presión internacional de afuera hacia adentro y que esto se pueda traducir en un cambio político para el país. Nosotros tenemos una diáspora política, yo hablo de diáspora política, la diáspora es un término general para quienes se ven desplazados, obligados a salir contrario a su voluntad del país, pero cuando hablamos de diáspora política estamos hablando de perfiles pues muy específicos, ¿no? Gente que dedicó su vida y su trayectoria a consolidar cambios para el país, a hacer gestión en sus localidades, hacer gestión incluso a nivel parlamentario. Es decir, hay un perfil muy variopinto de políticos que han tenido que dejar el país producto de la persecución. Y en Voluntad Popular tenemos un poco de todo ese liderazgo político diseminado por todo el mundo, como bien decías. Me llama la atención recordar un episodio hace apenas algunos días en los que pues, justamente estaba hablando contigo y te comentaba que en Angola estaban persiguiendo a un activista que fue a participar en un foro de democracia apoyando a los activistas de Angola que estaban justamente visibilizando pues, los episodios internos que allí viven. Y fue un testimonio de un activista nuestro venezolano a ser partícipe de ese gran foro por la democracia y allí sufrió persecución. Y allí en Angola había un activista de Voluntad Popular dispuesto a tender la mano, dispuesto a facilitar los procedimientos, a dar acogida a ese activista nuestro que iba de visita a Angola. Y es solo un ejemplo de cómo nos hemos tenido que esparcir por el mundo, pero donde sea que estamos, estamos elevando la bandera de la libertad, de la democracia, estamos alzando nuestra voz y siendo una contribución desde el reconocimiento de que la lucha política se tiene que dar dentro de Venezuela, que el liderazgo. Estefanía, disculpa que te interrumpa, eso no es preocupante, no es preocupante que los políticos venezolanos, claro que tuvimos que salir, estemos ahora regados por el mundo y estemos, bueno, estamos apoyando, pero no es preocupante que en Venezuela, entonces estos políticos de primera línea ya no estemos allá. Sí, mira, la verdad es que
Esos son dilemas con los que tú te enfrentas cuando tienes que salir. Como te digo, nadie quiere irse de su país, mucho menos un político que ha destinado su vida a lo público, al servicio y que tiene un profundo amor y un profundo arraigo por hacer su trayectoria profesional dentro de Venezuela. Pero es una cosa que ni es buena ni es mala, es lo que es. Nos tocó. Cuando estamos en dictadura, nosotros no, lastimosamente no elegimos el terreno donde tenemos que enfrentar a la dictadura. Es la dictadura quien permanece en el poder por la vía de la fuerza, como sabemos en el caso de Venezuela, no por los votos, no porque tengan popularidad, sino por la vía de las armas y de la represión y de la arbitrariedad se mantienen en el poder. Y son ellos quienes eligen el terreno de lucha en el que nos enfrentamos. Y lo que sí es una realidad indiscutiblemente es que quienes tenemos esa vocación de servicio y quienes nos planteamos como un propósito de vida brindar paz, bienestar y progreso para nuestro país, difícilmente podemos desprendernos por un tema meramente de territorio, de espacio en el que nos encontremos. Entonces es allí cuando yo digo que nos convertimos en una oportunidad porque efectivamente no tenemos la represión en la nuca. Es decir, no estamos sometidos a la arbitrariedad de un sistema injusto que utiliza todas las instituciones para preservar el poder. Tenemos la libertad de muchos de nosotros de estar en países con Estado de Derecho, donde hay garantías y donde podemos elevar nuestra voz. Y esa es una de las principales oportunidades que tenemos el liderazgo político en el exilio, hablar. Hablar en un momento en el que la censura es una realidad que todos asumen dentro de Venezuela. Hay muchos valientes que siguen elevando su voz. Hay otros que están presos, torturados, asesinados y como nosotros en el exilio. Entonces, sí, puede ser una problemática, puede ser una limitación, pero también puede ser una gran oportunidad. Y es allí donde nosotros queremos poner todo nuestro esfuerzo, en darle su justo valor a quienes pueden ser un aporte desde donde sea que se encuentren. Estamos hablando de que tenemos activistas en Temulco, en Chile, hasta en activistas en el Líbano. Y eso, no, insisto, enfrenta diferentes dificultades. Cuando tú te vas de tu tierra sin querer hacerlo, primero te enfrentas con el sentimiento, ¿no? Con la culpa en muchos casos, con el miedo, te desgarran familiarmente, ¿no? El hecho de estar lejos de tus seres queridos. Y luego te enfrentas a las circunstancias adversas que es migrar sin planificación. Tienes que Claro. lograr regularización migratoria, reinvención profesional, reunificación familiar, hacerte una red de contactos para poder ejercer algún oficio que te permita ganarte la vida dignamente. Y todas esas son dificultades que enfrentamos todos los venezolanos, pero quienes ejercíamos la política, el liderazgo social, la defensa de los derechos humanos, pues tenemos un reto al poder enfrentarnos a esas circunstancias, es decir, conseguir la forma de, además de ganarte la vida y poder seguir destinando tiempo y destinando tu trabajo en función de lograr el objetivo que sigue más firme que nunca, que es lograr el cambio político en Venezuela. Entonces, Te quería preguntar, la organización, es decir, Voluntad Popular como partido a nivel internacional, ¿es una organización, vamos a decir, lineal o cada país tiene, vamos a decir, como decimos los políticos, sus cajitas, sus responsables? Por ejemplo, sé que estás hablando de comunicar. Hay cosas que se tienen que comunicar más que otras, por ejemplo, denuncias con respecto a temas de violación de derechos humanos. Hay coordinación de derechos humanos, hay coordinación de formación. Sé que en España están un poco más coordinados porque se han ido muchísimos activistas para allá, han podido realizar una estructura, pero ¿eso es lineal o cada país tiene su propia organización? bueno, lo bonito de esto es que parte de la voluntad de la gente. Es un trabajo que hacemos absolutamente de forma voluntaria. Es decir, nadie está empleado dentro de la estructura de voluntad popular internacional. Es algo que se hace ad honorem, que se hace con profunda mística, con profunda vocación de servicio. Me consta. Así es, y es una cosa que nos enorgullece mucho, ¿no? Ojalá y tuviésemos en condiciones normales las capacidades y las herramientas para poder retribuir y para poder emplear mejores recursos en el trabajo que hacemos a pulmón, pero es muy satisfactorio, es muy satisfactorio. Yo te digo, hay gente
que vive la vida sin propósito. Y si algo tenemos en común, nosotros los activistas por la libertad y a quienes nos une esta familia naranja, es que tenemos muy claro el propósito. Y el propósito de nuestra vida es conseguir libertad, democracia, paz y bienestar para nuestro país. Y eso nos mantiene unidos y nos mantiene firmes pese a toda la adversidad que te estaba comentando anteriormente. Entonces, este experimento que ha sido organizarnos en el exilio, y digo experimento porque nosotros no nacimos siendo un partido político que se proyectaba en 10 años o en 14 años, pues con sus estructuras y sus cuadros más fuertes en el exterior. Eso no era nuestro planteamiento inicial. Y nos ha tocado ir aprendiendo un poco pues del ensayo, del error, de las experiencias exitosas, de otras que han sido más difíciles, pero hemos logrado y pretendemos lograr cada día sacar el mejor potencial de cada uno de nuestros talentos y ponerlos a disposición de la causa. Hay gente que se le da mejor el tema del lobby político ante instituciones. Pasa, Rafa, en estos años que nosotros hemos terminado por jubilar aliados políticos que ejercían en su momento pues roles importantes entre los países de acogida. Y eso es una realidad, porque esta lucha ha sido muy larga, pero ese trabajo de identificar interlocutores, representantes de instituciones que puedan a la vez elevar la voz por la libertad de Venezuela, ejercer mecanismos de presión, señalando a los culpables de violaciones de derechos humanos, señalando a quienes están incurriendo en crímenes internacionales, en corrupción, lavado de dinero, que todas esas son realidades que nosotros nos encontramos y que nosotros tenemos el deber y la oportunidad de denunciar en los países en los que estamos. Entonces, hay gente que se especializa en el tema del lobby, hay gente que se especializa, como tú bien decías, en el tema de asistencia a los migrantes, que es una labor tan bonita, tan loable, tan satisfactoria, en otra cosa que resulta ser un experimento también. Nosotros nunca fuimos un país de migrantes, nosotros por el contrario recibimos por décadas, cuando éramos un país sólido, solvente, con instituciones fuertes, con seguridad, con oportunidades, recibimos diásporas de todo el mundo. Y esta vez nos tocó a nosotros. Entonces ha sido un proceso de permanente aprendizaje. Hay quienes se especializan más bien en rescatar la nostalgia, lo bonito, lo que nos conecta con la Venezuela que fuimos y que sabemos que podemos ser incluso mejor. Y se logran asociativismos en torno al deporte, en torno a la cultura, en torno a la música, en torno a los diferentes gremios profesionales. Hay gente que se reúne en torno a lograr una reivindicación como puede ser la homologación de un título profesional en colegios de enfermeras. Y todo esto ha sido experimental, pero ha sido muy satisfactorio y yo creo que, y estoy convencida de que va a ser digno de estudio también, porque en un corto periodo nosotros hemos logrado grandes éxitos como diáspora venezolana. Una vez más, en lo político, por supuesto, que es en lo que en este caso nosotros nos dedicamos, pero hay quienes lo hacen excelentemente a nivel de asociativismo cultural, deportivo, de todas estas índoles, y también, por supuesto, quienes se han unido también en torno al sector gremial y profesional. Eh, Yo te quería traer, porque ahora vamos hacia allá, hacia lo que estás hablando, pero yo te quería traer primero a una pregunta que me hacen muchos activistas políticos y es, tú como coordinadora internacional, ¿tienes algún tipo de preocupación con estos activistas políticos en países que son aliados a Maduro? Es decir, que estos activistas políticos que están haciendo denuncias pueden estar en una persecución internacional, pueden tener alerta de Interpol, pueden estar en un proceso de extradición. Bueno, lo hemos visto como Maduro, por ejemplo, con Leopoldo López, ha pedido su extradición de España. Allá hay que hacer movidas políticas y hacer un lobby político muy fuerte para que el gobierno español entienda que esas peticiones de Maduro son unas peticiones, bueno, que están fuera de la ley, extrajudiciales, de persecución política, de que no hay ningún tipo de delito que haya cometido Leopoldo López o otro activista. ¿Tú estás preocupada? ¿Sientes que hay que hacer algún tipo de acción o organizarnos de alguna manera para protegernos en el exilio? Mire, qué buena esa pregunta que me haces, Rafa, porque
porque es otra de las adversidades que nos enfrentamos cuando seguimos la lucha fuera de nuestras fronteras. La dictadura, la autocracia venezolana suele estar en colaboración con otras autocracias del mundo, ¿no? Y nosotros pues lo hemos visto, lo hemos vivido en carne propia, cómo colaboran con los cubanos, con los rusos, incluso con los chinos, con Bielorrusia. Es decir, ellos intercambian experiencias y mecanismos de preservar el poder por la vía de la ilegalidad, como es característico de estos regímenes, y colaboran también en persecución, incluso transnacional. Cuando tú me dices que si yo temo represalias contra nuestros activistas, pues sí, sí las temo, como muchos temen hacer política dentro de Venezuela también. Es un caso del que poco se ha hablado. Cuando abruma tanto la realidad de la persecución dentro de Venezuela, quizá el tema de la persecución transnacional se deja a un lado y no deja de ser tan condenable en donde sea que se presente una situación de persecución por razones políticas. Y tenemos experiencia de eso, es decir, lo que sí no pasa, o que es muy difícil, muy poco probable que pase, es que pase de manera legal. Es decir, todas estas órdenes de captura ilegales pues carecen justamente de justificación, fundamentación jurídica como para que sean acogidas o que sean implementadas por países donde hay Estado de Derecho y donde hay legalidad. Lo que sí pasa es el crimen internacional y la persecución internacional pues en condiciones ilegales. Y tenemos un caso muy, muy, muy vistoso y muy reciente, que además pues, ha sido del dominio público y dado a conocer además por un factor externo a quienes defendemos la causa de Venezuela. Es decir, el tema del capitán Ojeda en Chile, ejecutado en Chile y comprobado por la Fiscalía chilena, por las autoridades chilenas, que fue un caso de persecución política en el que hubo infiltración en territorio chileno, soberano chileno, de agentes representando a la dictadura, donde lo secuestraron y lo asesinaron, es un hecho súper evidente, indiscutible ante la opinión pública. Y de hecho, hace unos días presentaba Chile las pruebas a la Corte Penal Internacional, donde hay un caso abierto en contra de Venezuela desde el año 2018 por cometer crímenes de lesa humanidad. Está siendo investigado y probablemente va a ser procesado próximamente el caso de Venezuela en la Corte Penal. Y la Fiscalía chilena presentaba esas pruebas. Es decir, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de un país que comprobó por la vía de los hechos que hubo una incursión ilegal de cuerpos de represión de la dictadura venezolana en territorio chileno para perseguir a un disidente venezolano. Y eso ha pasado también en menor escala, igual de alarmante, en países como Ecuador, en países como Colombia, en países como el Líbano. Bueno, Activistas. acá debemos recordar, por ejemplo, en el tema de Colombia, Lauren Salet, que fue entregado por el presidente Santos en un procedimiento completamente fuera de la ley, algo que no había ocurrido en Colombia desde hace más de 50 años, donde se le solicitó una extradición que no pasó por acá ni por fiscalía ni por un juez y se lo llevaron. Y ese es el riesgo que nosotros corremos. Por eso es que nosotros tenemos que estar, vamos a decir, unidos y denunciando esto constantemente para que la comunidad internacional esté pendiente. Mire, eso que tú dices es clave. Eh, Te protege la denuncia, te protege comunicar, te protege visibilizar y te protege agotar todos los mecanismos que tú tengas a disposición para elevar cualquier preocupación, por ínfima que parezca, ante las autoridades locales donde te encuentres, ante las organizaciones que documentan, registran y visibilizan este tipo de persecución y este tipo de atropellos y de violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuanto más puedas elevar tu voz, cuanto más puedas documentar cualquier amenaza que estés sufriendo, más vas a blindar tu trabajo, que es por lo que tú estás elevando la voz, y por supuesto tu integridad como persona. Entonces, es un trabajo que venimos haciendo permanentemente, documentar y denunciar ante todas las instancias que corresponde la persecución que sufrimos nuestros hermanos de lucha dentro de Venezuela y también la que sufrimos internacionalmente. Ahora, Rafael, si algo estamos conscientes en esta casa en común que tenemos, es que
eso no nos va a callar, porque nuestros hermanos que están presos no cayeron presos en las mazmorras de la dictadura para que nosotros nos dedicásemos a liberarlos exclusivamente. Si ellos cayeron en las mazmorras de la dictadura es por una causa que se mantiene vigente y que solo esa consecuencia de que te lleven al exilio, de que te lleven a prisión, de que te torturen, va a terminar de repetirse sistemáticamente si nosotros logramos el cambio político. Y a nosotros no nos van a callar ni dentro ni fuera de Venezuela. Cada vez somos más fuertes, cada vez identificamos mejores mecanismos y mejores escenarios en los que podemos lograr presionar, porque somos unos convencidos de que y anhelamos profundamente que el cambio político se produzca en paz, que se produzca por la vía de una solución pactada, Dios así lo permita. Nosotros hemos agotado, hablábamos al inicio de que el terreno de lucha lo pone la dictadura y nosotros hemos agotado a lo largo de esta gesta heroica muchos escenarios de lucha, la negociación, el diálogo, el terreno electoral, la protesta cívica, ciudadana, no violenta de calle. Es decir, si algo ha habido en esta familia de activistas es voluntad para enfrentar a la dictadura en el terreno que sea, con la legitimidad que nos da merecer un mejor país, con la legitimidad que nos da haber sido víctimas dentro y fuera de Venezuela, con la legitimidad que nos da la certeza de que si pudiésemos estar allí en las calles de Venezuela estaríamos haciéndolo, pero identificamos que en el terreno donde estamos vamos a hacer una contribución para lograr ese cambio político. Entonces sí, sí da temor, claro que da temor, somos humanos, pero sobre todo el temor se tiene que convertir en un gran potencial que nos impulse a la consecución del objetivo y del propósito que es la libertad para toda Venezuela. No, y los países tienen que entender, los gobiernos tienen que entender que los venezolanos que estamos denunciando a Maduro no nos encontramos en sus países porque quisimos salir de vacaciones o quisimos llegar a un país para conspirar y hacer algo ilegal. Ellos tienen que entender que nosotros somos políticos en el exilio y la única herramienta que nosotros tenemos es nuestra voz y elevar nuestra voz no es un delito. Ahora, si Maduro sigue criminalizando la denuncia y sigue criminalizando alzar la voz, no significa que estos países tengan que hacerle caso a Maduro. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que en Venezuela nosotros o muchos de nosotros salimos porque tenemos procedimientos abiertos, órdenes de captura por poner un tuit, por hacer una denuncia, por dar una rueda de prensa, por defender un preso político, por ayudar a algún familiar a algún preso político. Pero eso no es normal, no está dentro del rango de ninguna constitución de que un defensor de los derechos humanos y sociales sea perseguido. Entonces los países tienen que entender que nosotros, como miembros de un partido político en Venezuela, ya en sus países, ya nosotros no estamos dentro de un partido político como tal, sino somos exiliados, somos activistas políticos que seguimos, vamos a llamarlo así, dentro de nuestra organización política porque la llevamos en el corazón, porque Voluntad Popular, y pongo el ejemplo de nuestro partido, ya en Venezuela no tiene tarjeta, ya no tiene ningún alcalde, ningún gobernador, todos fuimos presos, exiliados, ningún concejal, y ahorita hay una nueva ola de una gente que se cuadró con el régimen que nosotros llamamos alacranes y que tomaron nuestras siglas, nuestros colores y que intentan confundir a la población. Entonces es muy importante que dejemos esto claro para que estos países entiendan la posición tan difícil que llevamos nosotros. No, totalmente de acuerdo. Mira, y si algo tú te encuentras en el exilio que sí es diferenciador de lo que muy vivimos antes de salir, en mi caso yo tengo 8 años fuera de Venezuela, salí por 2 semanas, me salió una orden de captura y hoy tengo 8 años fuera de nuestro país. Es que el respeto al oficio que tú haces, el darte tu justo valor, como tú decías, por ser un activista social, por haber enfrentado todas las adversidades que enfrentamos producto de la dictadura, es que
la comunidad democrática internacional, el mundo libre, reconoce esa gesta, esa trayectoria y te da tu justa tratamiento, tu justa medida. Es decir, en Venezuela, cuando hoy tenemos miedo de ponernos una camisa de un partido político en países con democracia, es que todo el espectro de todas las ideologías reconoce en un activista venezolano, bueno, una historia de sacrificio, una historia de voluntad, una historia de perseverancia, una historia de lucha y de entrega. Y nos permite un nivel de interlocución que nosotros agradecemos y que tratamos de potenciar al máximo. Es decir, sí nos une firmemente un partido político que nos honra a todos pertenecer, que sabemos que hoy nuestros hermanos dentro de Venezuela probablemente están bajo perfil, pero no están extintos, todo lo contrario, porque es que un partido político no son sus siglas, no son exclusivamente sus colores, no es solo su tarjeta, es su gente. Lo más valioso que tiene nuestra organización política y tantas otras organizaciones políticas que hoy siguen firmes frente a la dictadura es su gente. O sea, yo siempre digo la materia prima más importante que tiene Venezuela, luego, por supuesto, que tenemos todas las riquezas que tenemos y tenemos todo el potencial turístico que tenemos, pero lo más valioso que tenemos en Venezuela somos los venezolanos. Partiendo de ese reconocimiento, te digo, voluntad popular podrá estar silenciado dentro de Venezuela, pero está más vivo que nunca dentro y fuera de Venezuela. Y nosotros, organizados en el exterior, no solamente tenemos la oportunidad de ser la voz de quienes están silenciados dentro de Venezuela, de ejercer interlocución ante instituciones que pueden incidir con presión legítima sobre la dictadura que hoy se aferra al poder por la vía de la fuerza y de la represión, sino también pues ser una contribución para que este activismo dentro de Venezuela, que además reconocemos que tiene que seguir existiendo dentro de Venezuela, por la vía que sea. Si hay que pasar a la clandestinidad, hay que pasar a la clandestinidad. Lo que tú no vas a poder hacer o que la dictadura no va a poder lograr finalmente es que se muera esa vocación de cambio. Quedó manifiesta evidentemente el 28 de julio del año 2024. Es decir, además, si se le hubiese permitido a a la diáspora venezolana, que se calcula en más de 8 millones de venezolanos, probablemente habilitados para votar 5 millones de ellos, se les negó el derecho a participar en un proceso electoral y quedamos 70-30, es que si hubiésemos podido participar, todos los venezolanos, que además estamos habilitados para hacerlo, en el proceso electoral del 28 de julio hubiese quedado 90 días probablemente. Entonces, es indiscutible que tenemos la legitimidad para seguir haciendo lo que toca que hacer, es legítimo, quiero insistir, es legítimo el aporte que tú quieras hacer desde cualquier espacio para lograr incidir o ser un granito de arena que incida en producir el cambio político. Y es nuestro deber, es nuestro deber. Yo estoy muy satisfecha de lo que hemos logrado en diferentes momentos, Rafa, porque como tú decías, nosotros somos líderes políticos, pero también somos defensores de derechos humanos y también somos dirigentes sociales. En los momentos más oscuros que ha tenido que atravesar Venezuela, cuando había una carencia de medicamentos, de insumos, la diáspora venezolana se reunió y se organizó y logró, por mecanismos pues súper innovadores, enviar insumos y enviar ayuda humanitaria para el tema de Venezuela. Cuando nos hemos tenido que unir para manifestar nuestra voluntad y decirle al mundo que estamos justamente convencidos de que tiene que haber un cambio político. En las diferentes consultas que hemos hecho, nos hemos unido y lo hemos logrado de manera exitosa. Las primarias fueron un éxito en el exterior. Y no va a ser diferente ante cada pequeña ventanita que se abra, insisto, para que nosotros podamos impulsar ese cambio político. Si es la Corte Penal, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar denunciando, visibilizando, colaborando con los equipos de defensa de víctimas que están muy bien estructurados y que son de verdad, bueno, gente súper preparada y que ha hecho un trabajo heroico de documentar y de llevar a la corte los insumos para que hoy en día Venezuela sea el único país en Latinoamérica que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. Si es que tenemos que apelar a la jurisdicción universal, como es el caso más reciente de Argentina, donde un tribunal argentino dictaminó que la dictadura venezolana cometía crímenes de lesa humanidad y que si el dictador Nicolás Maduro pisa tierra argentina va a ser detenido.
Eso es un logro de los venezolanos en Argentina, en colaboración con grupos de expertos, en colaboración con juristas locales, en colaboración con distintas organizaciones, pero es una iniciativa de los venezolanos que tiene sus efectos. Nicolás Maduro tenía una gira a Argentina días previos a que se produjera esa orden de captura. ¿Y qué hizo el hombre? Bueno, echó para atrás. Y nosotros tenemos que cerrarle cada vez más las puertas a la dictadura. Nosotros tenemos que impedir que la dictadura se lave la cara con aliados ideológicos, estratégicos, donde justamente ellos quieren hacer foros de migración y donde ellos quieren buscar cualquier espacio para presentar documentales y lavarse la cara. Ahí va a haber un venezolano alzando la voz y cerrándole la puerta porque es legítimo, porque es nuestro deber ciudadano, porque nos hace ser mejores venezolanos. Es decir, como tú comentabas al inicio, donde haya un venezolano, la dictadura va a tener cerrada la puerta y la dictadura va a tener que cuidarse de la voz firme y de todas las herramientas legales que hayan para bloquearla donde crea ella que se pueda aparecer. Ahora, Estefanía, ¿cómo ves tú esa gira internacional que está haciendo el presidente Edmundo González Urrutia? ¿Cómo ves tú a María Corina Machado en la clandestinidad, enviando mensajes de esperanza? ¿Cómo ves tú esa articulación de nosotros con ellos para demostrarle al mundo, no que ganamos, porque ya se lo hemos demostrado y con las actas, creo que el planeta Tierra está súper claro de que Maduro se robó unas elecciones, solo es cuestión de tiempo de ver cómo Maduro sale de allí. Pero es que si la comunidad internacional deja que Maduro se robe unas elecciones y pasa el tiempo, entonces en Nicaragua se seguirán robando las elecciones, en Cuba se seguirán robando las elecciones, tal vez Petro dice, bueno, si no le pasó nada a Maduro, yo me voy a robar las elecciones acá en Colombia, y eso puede dar pie a que una izquierda radical en el mundo comience a robarse las elecciones y a los demócratas no nos quede otra que salir corriendo a países de acogida. Entonces, ¿cómo ves tú esa ira del presidente Edmundo González? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de reunirme muy temprano a la salida del presidente Edmundo González aquí en Madrid y ponerme a la orden junto con nuestra estructura política y hemos logrado una gran colaboración con el presidente electo y con el equipo del presidente electo. Lo propio hicimos desde hace mucho tiempo con el Comando con Venezuela, con el equipo de María Corina Machado y lo hemos hecho en todos los espacios en los que hemos tenido oportunidad ser esa contribución, mira, cuando uno tiene claro su propósito, no importa desde el espacio donde te toque hacerlo, tú vas a tener la claridad, la humildad y sobre todo la certeza de que igual puede ser una gran contribución y que tu deber es así lograrlo, ¿no? Conseguirlo. Y nuestros equipos internacionales han estado a disposición, no solo del presidente, sino, insisto, del Comando con Venezuela, de los equipos de María Corina, que pues ciertamente al estar ella en la conducción fueron creciendo en el mundo, ¿no? Y nuestro know-how y nuestra experiencia de persecución más temprana que tuvimos, de lograr lobby internacional, de tener ese mapa de actores internacionales más claro, lo hemos puesto y lo seguiremos poniendo a disposición de la conducción política. Y yo creo que ni María Corina ni Edmundo tienen duda alguna de eso, ¿no? Nosotros podemos tener diferencias, por supuesto que las tenemos, es que así somos los demócratas, tenemos visiones distintas de la cosa, pero lo que sí hemos logrado es en absoluto y estricta disciplina unitaria, dirimir las diferencias, poner los distintos puntos de vista y sobre todo establecer colaboraciones efectivas. Nosotros tenemos también una naturaleza de ser, de decir las cosas de enfrentar a la dictadura que nos ha caracterizado y por eso probablemente seamos de los partidos más perseguidos en la historia. Y esa identidad no se pierde ni se somete, es legítima mantenerla y yo creo que contribuye que cada organización tenga su propia determinación, liderazgo y forma de hacer las cosas, siempre que no vaya en detrimento de la conducción o en desconocimiento al liderazgo, pues va a estar, insisto, siendo una colaboración. Y así nos hemos mantenido. Yo creo que la gira del presidente Edmundo ha sido muy exitosa, ha sido muy completa, ha sido muy clara.
No todas las cosas se dicen, no todas las cosas se comunican, además el presidente del mundo es un diplomático de carrera con muchísima expertise en materia internacional y él lo ha hecho muy bien, con la discreción que amerita, con la firmeza que amerita, con la absoluta articulación y colaboración con la conducción que permanece dentro de Venezuela. Hablabas de María Corina en clandestinidad, no es fácil estar en clandestinidad hoy en día, Rafa, tú y yo lo sabemos y por eso estamos hoy en el exilio, pero reconocemos un esfuerzo importante en mantenerse en el terreno, como lo está haciendo María Corina, y nosotros estamos en permanente comunicación y estrecha colaboración con sus equipos y con todos los equipos de todas las organizaciones políticas y sociales que siguen pegadas a hacer valer la voluntad de los venezolanos, que es que se lo... Te quería preguntar eso, ¿cómo ha sido esa coordinación con los equipos de los demás partidos a nivel internacional? Vemos lo que está pasando en Venezuela, bueno, las tristes declaraciones de Enrique Capriles, hace que primero Justicia se fragmente en 7 pedazos, los adecos, un nuevo tiempo con Manuel Rosales, los que van a ir a las elecciones. Estamos viendo que la oposición venezolana en Venezuela le está dando la espalda a María Corina, le está dando la espalda al pueblo venezolano, le está dando la espalda a un resultado que debemos defender, bueno, hasta más no poder. Ir a unas elecciones cuando se robaron las elecciones presidenciales, no tiene sentido esas elecciones. Es decir, Maduro lo que está es terminando de afianzar una oposición que él fue construyendo a punta de persecución a su medida. Entonces, ¿cómo a nivel internacional nosotros, con los otros partidos políticos que en Venezuela están echando vaina, cómo nosotros nos articulamos con ellos hablando con una claridad? Porque yo te soy muy sincero, Voluntad Popular en Colombia no se siente cómodo sentándonos con partidos políticos que en Venezuela siguen echando vaina. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mira, yo te decía, nosotros tenemos muy claro el objetivo, ¿no? Lograr el cambio político. Y nosotros no vamos a hacer nada que sea diferente a lograr el cambio político. Ahí no nos van a encontrar nosotros. Y eso lo tiene claro María Corina, lo tiene claro Edmundo, lo tiene claro la representación de los partidos políticos que echan vaina. Allí no nos van a encontrar, no nos van a encontrar para echar vaina. Nos van a encontrar para empujar hacia donde tenemos que empujar, que es hacia el cambio político. Y yo creo que esa decantación que es tan necesaria y de la que tú estás comentando se da de forma natural y se da también a nivel de opinión pública, porque nosotros estamos hablando de dos dirigentes políticos y probablemente eso lo tienen claro otra dirigencia política a otros niveles. Pero es que la ciudadanía también está clara de quiénes arriman el mingo para donde tienen que arrimarlo y quiénes no, porque es que hemos logrado una madurez política producto de fracasos y de avances en esta lucha, en lo que ha sido esta lucha por tantos años y sabemos para dónde hay que apuntar. Entonces, yo creo que esa dirigencia, esa falsa dirigencia, está deslegitimada no solamente ante la opinión pública, que lo está, cada vez estamos más claros, sino naturalmente también a nivel de interlocución de autoridades y, por supuesto, a nivel de otras organizaciones políticas. Es decir, a nosotros nos van a encontrar unitariamente para sacar la dictadura, no nos van a encontrar unitariamente para hacerle el jugo a la dictadura. Yo te digo, si tú quieres ser un representante opositor y te jactas y quieres que esa sea como te identifiquen, tienes que hacer cosas que sean coherentes con ser oposición. Tú no puedes ser oposición y hacerle el coro a la dictadura, eso no tiene ningún sentido. Entonces di que eres un agente, bueno, difícil de descifrar, pero no eres opositor cuando le haces el juego a la dictadura. Entonces eso cada vez está más claro. Mira. Lo de las regionales, ahora también parlamentarias que quieren hacer ilegalmente este año. Mira, la gente lo tiene clarísimo, nosotros lo tenemos clarísimo. O sea, nosotros hoy tenemos alcaldes y gobernadores en el exilio, alcaldes y gobernadores presos. Entonces, ¿para dónde vamos? Nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir el mandato que dio la inmensa mayoría de los venezolanos el 28 de julio. Y eso lo sabemos. Nosotros a nivel de organizaciones políticas, insisto, lo sabe la opinión pública y lo sabe la interlocución internacional también. Entonces, una vez más, nos van a encontrar unitariamente para impulsar siempre cosas que contribuyan al cambio político. Yo te digo
y yo entiendo, y hablábamos del miedo, ¿no? Yo entiendo si tú eres un dirigente político y tú no estás dispuesto a hacer sacrificios personales, y eso es válido, pero es válido en la medida que entonces asumas que no puedes estar al frente de la batalla, porque si estás al frente vas a tener que sacrificar. Bueno, es que ¿Eh? ahora a Maduro le salieron abogados, ¿no? Abogados que siempre se han pintado de oposición, pero que tú ves en acciones y en palabras cómo terminan haciéndole el juego a Maduro y el pueblo venezolano tiene que darse cuenta de eso. Sí, Ayer sacaron cómo le quitaron inhabilitaciones políticas en el portal del CNE a varios dirigentes bueno, yo me sorprendo porque, bueno, han estado en la vanguardia de la lucha política durante muchos años y entonces ahora yo me pregunto, ¿y en verdad estaban en la vanguardia de la lucha política por recuperar la democracia de Venezuela o estaban en la vanguardia de la lucha política para que Maduro permaneciera en el poder? Ahora no sabemos. Ahora no sí, sabemos, es como si tuviésemos unos infiltrados durante 25 años que siempre han estado allí y causan peleas y hacen guerras sucias y a los opositores que siempre han dado un frente de lucha, hacen que la gente los odie, después los ame, después los quiten, después los ponga. Es decir, hemos estado conviviendo como una película muy famosa que se llama Durmiendo con el enemigo. Tenemos 25 años durmiendo con el enemigo, haciéndole campaña al enemigo. Oh, y esto que estoy diciendo, después saldrán por ahí algunos personajes diciendo, bueno, Rafael del Rosario ahora llama a los partidos políticos de oposición en Venezuela enemigos. No, es que hay unos dirigentes que sí, que son enemigos de la patria, como dicen estos tipos. Sí son enemigos porque han estado engañando al pueblo venezolano durante años. Hacen que Maduro haga elecciones tras elecciones tras elecciones y nunca pase nada. sí. Entonces, ahora el pueblo venezolano tiene que pasarle factura a estos personajes. Y si estos personajes van a unas elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, el pueblo venezolano tiene que pasarle factura, porque ya está bueno de que nosotros siempre, por elevar la voz de la unidad, estemos avalando a unos alacranzuchos que siempre están al lado de uno. Y entonces ahora María Corina sola en la clandestinidad, Edmundo dándole vueltas al planeta Tierra, la diáspora política luchando en el exilio, 8 millones de venezolanos tratando de sobrevivir en países que no son de nosotros. Y ahora, por si fuese poco, uno de los grandes aliados que teníamos durante muchos años, Estados Unidos, con una guerra contra los migrantes inédita, en donde muchos hermanos de nosotros tienen que salir corriendo porque no saben que si son deportados y su caso no está bien avalado, prácticamente que se los entregan a Maduro. Entonces estamos en una situación bastante compleja que es importante que nosotros la tengamos clara y el pueblo venezolano lo tenga claro. Sí, muy importante lo que tú dices, Rafa. Mira, como yo decía, yo prefiero al que dice tengo miedo y no me meto en la candela porque me voy a quemar. Eso es más legítimo que el que dice me voy para adelante y debajo de la mesa está buscando alivios personales y poder entrar y salir de Maiquetía sin que lo fastidien y poder acomodarse. Entonces, esa persona no tiene legitimidad para representar el sacrificio de millones de venezolanos. De millones que tuvieron que salir producto de la persecución, de otros tantos que han tenido que pasar por la puerta giratoria de las mazmorras de la dictadura venezolana, que sabemos que siempre sirve para bajar presión y para aumentar presión. O sea, ahí no hay proceso judicial alguno, un proceso político exclusivamente, en el que en algún momento aflojan soltando a uno y en otro momento aprietan encarcelando a otro. Y el problema de la migración venezolana también solo pasa exclusivamente por una resolución a la dictadura en Venezuela. Nosotros, la opinión pública ha pasado por retos muy importantes y yo creo que hemos logrado una madurez política importante. Es decir, tiene tenazas, tiene cola y
un alacrán, pana, o sea, no hay para dónde. Y ya hoy el venezolano sabe reconocer un alacrán. Es que es más, no lo digo yo, lo dice la líder política venezolana, legitimada en el ejercicio y también electa en primarias por millones de venezolanos. No hay que participar de ese proceso. Lo dice el presidente electo hoy en el exilio, un trotamundo que está buscando aumentar presión sobre la dictadura, lograr, digamos, todos los apoyos necesarios para consolidar el cambio político. No hay que participar de ese proceso, lo decimos los partidos que nos hemos mantenido firmes y coherentes a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Y yo ahí quiero hacer una salvedad que me parece muy importante, porque es que en este transitar de años, yo he conocido gente muy valiosa de distintas organizaciones políticas. Ese liderazgo minúsculo, egoísta, acomodaticio, que no representa el sacrificio de los venezolanos, no representa tampoco a la militancia de las organizaciones a las que pertenecieron. Es decir, yo creo que hay que hacer una distinción muy firme entre esos oportunistas que se acomodaron al poder y que se pusieron bozal de arepa para colaborar con la dictadura y para traicionar al pueblo venezolano y quienes son realmente dirigentes que han enaltecido esas organizaciones por años y que lo siguen haciendo. Yo creo que hay que ser muy justos en señalar a quienes son responsables de la colaboración con el régimen y no a las organizaciones en su conjunto. Hacer sí un llamamiento a esas organizaciones para que se deslinden de estos pseudoliderazgos traicioneros y alacranes. Eso sí, y es una demanda firme que tenemos toda la legitimidad para hacer. Pero una vez más, y a la opinión pública, que me parece muy importante hacerle este llamamiento. Mire, nosotros sabemos que hoy en día la dictadura no tiene ninguna credibilidad, pero en colaboración con otros regímenes autocráticos, ellos han identificado un mecanismo más de guerra y de atacar al oponente, que es el desprestigio, que es el desmoralizar a la gente, que es que tú dejes de creer en tu conducción política. Y nosotros tenemos un reto adicional en no caer en las mentiras de la dictadura. Si viene Maduro y te dice no sé qué de fulanito, probablemente tú no te lo creas, pero viene un portal creado por una agencia que paga Maduro y te dice que fulanito es no sé qué y te lo crees. Y te lo crees porque estás canalizando mal tu frustración, porque estás poniendo el enemigo donde no lo es, probablemente por no verificar la fuente, probablemente por drenar tanta impotencia que tienes, pero es tu responsabilidad también que ese mecanismo de lucha que emplea la dictadura diariamente no cabe por ser exitoso, ¿no? No acabe por ser exitoso. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de identificar al alacrán, al portal que dice mentira, al que te quiere quitar la esperanza de creer y que tú sepas identificar claramente a quienes están dando la lucha sana, la lucha de verdad pegada a lo que quieren la inmensa mayoría de los venezolanos, que son muchos, muchos anónimos, muchos clandestinos. O sea, yo quiero destacar la labor del que se mantiene en Venezuela tejiendo redes, manteniendo estos círculos de confianza, visibilizando, documentando, conspirando, pana, porque conspirar en dictadura es legítimo. Conspirar en dictadura es legítimo. Y el que quiera conspirar para sacar a la dictadura, aquí tiene las puertas abiertas, dentro y fuera de Venezuela. Entonces, una vez más, la opinión pública sabe quiénes son, la dirigencia política sabe quiénes son, y yo celebro finalmente que se nos haya presentado esta oportunidad para nosotros saber quiénes están a favor y en contra de la dictadura. Y estoy convencida que a pesar de esa gente que empaña la lucha valiente de muchos, la mayoría apostamos por el cambio político y la mayoría vamos a salirnos de esa agenda de perder el tiempo de los colaboracionistas y nos vamos a montar en la agenda efectiva que es salir de la dictadura. Mira, ya para culminar el programa, que me ha parecido excelente porque ha respondido a algunas preguntas que muchos dirigentes hacen acá y ya les voy a mandar el link para que tengan las respuestas. Quiero que le envíes un mensaje no a los 8 millones de venezolanos que estamos afuera, sino a los millones de venezolanos que están adentro. Hay esperanza de que salgamos de la dictadura. Sí, bueno, me encanta esta petición que me haces porque qué más quisiera yo que estar dentro de Venezuela. Lo hice hasta el último momento en el que consideré, no desde lo personal,
la decisión de volver o no, sino desde lo político, donde uno es más útil, ¿no? Y en ese caso, en las condiciones que yo tenía, con la información que manejaba, las circunstancias que se me presentaban, determiné que era más útil que yo siguiese la lucha desde afuera que desde adentro. Ahora, quienes están adentro tienen un rol fundamental. Tienen una valía enorme y tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza. Primero, por supuesto, manténgase firme, que no le dañen la cabeza, que no le dañen la intención, que no le dañen lo que usted sabe que está bien y que es correcto hacer. No caiga usted en el chantaje, no caiga usted, maneje, gestione el temor, que el temor se convierta en su mejor potencial. Cuídese, naturalmente, porque es que nosotros no queremos mártires en esta lucha, nosotros queremos valientes útiles y a disposición del cambio político. Entonces, organícese usted de la forma que usted considere útil, productiva y siga impulsando el cambio político. Cuente con quienes estamos afuera para hacer su voz, para hacer su denuncia, para hacer su impulse, para hacer su motor y para aportar cualquier iniciativa que usted esté llevando adelante dentro de Venezuela, pública o no pública, para lograr el cambio político. Usted tiene la legitimidad que le da a ser un valiente que se mantiene pese a la persecución, ser un valiente que se mantiene probablemente anónimo, ser un valiente que se mantiene firme en esta lucha por la libertad y la Cuando democracia de las los cosas son venezolanos. verdad. Cuando las cosas son verdad, los venezolanos somos venezolanos dentro o fuera de nuestra frontera, somos uno. Que nadie intente cobardemente dividirnos y confrontarnos. Somos uno y solo unidos vamos a lograr el cambio político. Así que adelante, que la libertad es lo único seguro que tiene Venezuela y los venezolanos. Steph, muchísimas gracias por estar en Desterrados. Me encantó conversar contigo y que todos los venezolanos lo vean, sobre todo los colombo venezolanos. Acá en Colombia hay más de 600.000 colombo venezolanos y 3,1 millones de venezolanos en el territorio nacional. Desterrados ha tenido muy buena acogida, como te lo comentaba fuera de cámaras, y creo que es un espacio en donde podemos hacer conversaciones muy sinceras de análisis político, pero también de dar las líneas a seguir de todas esas personas que quieren el cambio político en Venezuela. Así que muchísimas gracias y mándale saludos a todos mis amigos que se encuentran allá en España. Rafa, gracias a ti por el trabajo que estás haciendo, no solo con este podcast que es tan útil para los colombo-venezolanos, para todos los que te escuchamos, incluso en otros rincones del mundo, hablar, elevar la voz es un arma potentísima, decir las verdades, decirlas sin complejo, decirlas sin mordaza. Eso es un elemento muy valioso en tiempos de dictadura, pero también felicitarte y agradecerte por el trabajo que haces de organización de la diáspora política, del talento, del activismo venezolano en Colombia, que lo pones a disposición de la lucha por la libertad, con tus capacidades construidas por años, con el nivel de interlocución que has logrado con autoridades locales, con esa nobleza que yo sé que ejerces día a día. Con el venezolano que necesita una mano amiga, que necesita una orientación, que a veces nos quedamos insuficientes ante el nivel de demanda de los venezolanos vulnerables en donde nosotros nos encontramos. Sin embargo, así sea a nivel orientativo, allí está tu mano amiga y yo lo quiero reconocer aquí públicamente por el trabajo que tú haces, por las horas que dedicas a la libertad de Venezuela, enfrentando incluso persecución transnacional, que Colombia no se escapa de eso, y eso habla mucho de ti, de tu compromiso, de tu valentía, de tu equipo, que muchos de ellos están allí acompañándote. A todos les abrazo firmemente y aquí hay firmeza para seguir para adelante, vamos a seguir colaborando, que lo único seguro es el éxito. Un abrazo, Rafa. Gracias, Steph. Un abrazo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Desterrados en este episodio. Y no se pueden perder el próximo episodio porque vamos a tener unos invitados de talla mundial. Un abrazo y se les quiere.